Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Nos vemos nuevamente en este día lunes 3 de agosto para seguir recorriendo la palabra del Señor. Los saludo a todos ustedes desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, bienvenidos y que estos videos que estamos haciendo en equipo de Bendecidos para Bendecir Cristianos por el Mundo sean de gran agrado para ustedes, que sean un instrumento y una herramienta del Padre para que cada uno de nosotros pues seamos instruidos, ¿no? En este tiempo de cuarentena. Vamos a poner este tiempo en tus manos, así que Padre Celestial y amado, te damos gloria y honra en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia, Padre mío. Gracias porque has suplido nuestras necesidades, has tenido cuidado de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y te entrego en esta hora este tiempo de lectura de la palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo permitiéndonos entender la palabra, la riqueza que se encuentra en este libro, Señor, llamado la Biblia, y que cada una de las personas que está allí viendo este video, también el Espíritu Santo sea tocando su entendimiento para que la palabra sea una palabra viva y eficaz en cada una de las vidas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, en el capítulo anterior, en el video anterior, habíamos hablado sobre Mateo capítulo 3, la primera parte, que comentaba un poco el tema de la vida de Juan el Bautista, cómo estaba en el desierto, hablando sobre el Evangelio, el Evangelio del arrepentimiento, estaba bautizando a las personas que se arrepentían, judíos y no judíos. Y habíamos dejado hasta ahí, ¿cierto? La segunda parte de Mateo va a ser un poco más corta, pero sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver el bautismo de Jesucristo. Entonces, como lo hacemos en cada video, vamos a leer primeramente los versos y posteriormente los meditaremos a profundidad de manera individual. Bueno, en el verso 13 de Mateo 3 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Váyanse imaginando la escena. Mas Juan, el Bautista, se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como les decía, hay una manera muy práctica de meditar en la palabra, y es ir haciendo en una visualización, sin que suene a nueva era ni nada de estas cosas, pero hagan de cuenta que les están narrando una historia, un cuento o una historia, pero en este caso es algo muy real, y se van haciendo esta película en sus cabezas. Así es mucho más fácil aterrizar o plasmar lo que está tratando de enseñar el Evangelio. Entonces, en esta escena lo que vemos es que ya venía Juan el Bautista bautizando a judíos y no judíos. Recuerden que el bautismo no era un ritual que hicieran para los judíos, y menos para arrepentimiento. Era un ritual religioso que se hacía para que los que quisieran ser judíos, que no fueran judíos, o sea, gentiles, se convirtieran al judaísmo. Y Juan el Bautista fue el pionero en este tipo de bautismo. Era un bautismo de arrepentimiento
y lo hacía a judíos y no judíos que estaban decididos a cambiar su manera de vida. Entonces, en todo este escenario, recuerden también que habíamos hablado que era en el desierto, en medio de una situación bastante hostil, y allí llegaba la gente por el voz a voz de lo que estaba ocurriendo. Y en medio de toda esta situación aparece Jesucristo, Jesús en la escena, y Jesús busca a Juan el Bautista para ser bautizado. Entonces, antes de seguir avanzando un poco en la escena, quiero darles el significado de la palabra bautismo para que podamos entender un poco más. ¿Qué significa bautismo? Bautismo tiene, digamos que el origen viene del griego, de la palabra griega baptismos, que a su vez está asociado al verbo griego baptisen, que se traduce como sumergir o hundir. Por eso van a entender un poco por qué creemos que el bautismo se hace de manera por medio de una inmersión completa en agua, porque estamos siguiendo el ejemplo de lo que hizo Jesucristo en su propia vida, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ver algunas características de toda esta porción de la palabra. Como les decía, el primer verso entonces está apareciendo Jesús a la escena y viene hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista, recuerden, es su primo, que son casi de la misma edad. Juan el Bautista era aquel que venía preparando el camino en el desierto para Jesucristo, pero claramente Jesucristo era mucho mayor que cualquier ser en la tierra. Y él mismo viene a ser bautizado por un, entre comillas, simple humano. Por eso Juan el Bautista se siente, yo pienso que intimidado, amedrentado. Obviamente él toma una actitud de sumisión y dice, bueno, ¿cómo voy a yo bautizar a este varón que es el Dios encarnado, el Dios hecho carne? Y creo que él se sentía pues acongojado en esta situación, ¿cierto? No la entendía. Pero bueno, ahí vemos en el verso 14 que dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo soy el que necesito ser bautizado por tú y tú vienes a mí. Es decir, Juan dice, yo soy el que necesito ser limpiado, yo soy el que necesita ser salvado, yo soy el que necesita ser bautizado. Recuerden que el bautismo que estaba enseñando Juan era de arrepentimiento, es decir, que las personas hacían un arrepentimiento genuino de sus condiciones de vida, cada uno hacía una evaluación, una autoevaluación de sus actos, de sus pensamientos, de su forma de ser, de su forma de vivir, y se arrepentían de manera genuina en sus corazones de estas situaciones y como manera simbólica o física, queriendo dejar ese pasado atrás de pecado, hacían este acto simbólico por medio de la inmersión en agua llevada a cabo por Juan el Bautista. Pero cuando llega Jesús, un hombre sin pecado, sin mancha, sin ningún tipo de falta, el hombre perfecto, el varón perfecto que fue tentado en absolutamente todo, pero no cayó en ningún pecado. Así está escrito en la palabra. Juan se queda anodadado porque él no necesitaba ser bautizado. Él no necesitaba hacer este ritual. Sin embargo, Jesús muestra en este acto una humildad, es que no hay otra palabra, esa es la palabra, humildad, y Él se puso en nuestros zapatos. Podemos ver que se bautizó de adulto, o sea, no fue un bautismo en la infancia, se bautizó cuando ya fue adulto, porque ya tenía conciencia de sus actos, ya tenía ese discernimiento entre lo bueno y lo malo,
y él podía arrepentirse de sus pecados. Por eso nosotros, digamos que los protestantes, evangélicos protestantes o cristianos protestantes, pues tenemos esta conducta de bautizarnos de adultos después de haber hecho un proceso de arrepentimiento, ya siendo conscientes de lo bueno y de lo malo. Y como les decía, él en un acto de humildad se pone en el lugar del humano, se identifica con los pecadores, él asume, de hecho ya es un acto previo a lo que ocurre en la cruz, porque recuerden que él en la cruz se puso toda la carga de nuestros pecados sobre sí mismo. En este caso, en el bautismo, él se está identificando como un pecador, a él no le da pena, a él no le da vergüenza, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, a él no le da ningún pero, no tiene ninguna, como les decía, vergüenza ante esto de que lo que dirán los demás, qué pensarán los demás. Él simplemente lo hizo y se puso en nuestros zapatos. Y tanto Juan el Bautista como Jesús siguieron en obediencia al Padre. Los dos sabían que era un mandato de Dios, aunque para Juan el Bautista, desde su perspectiva lógica y humana, pues no era razonable, no era una situación que él naturalmente hubiera escogido hacer. Muchas veces nos pasa eso con los mandatos y con las guianzas y con las ordenanzas de Dios, que para nuestro razonamiento humano, nuestra mente humana, pues no es lógico lo que está ocurriendo, no es lógica la orden que estamos recibiendo de nuestro Señor, pero sin embargo obedecemos. ¿Y obedecemos por qué? Porque sabemos que lo que Él nos dice que hagamos tiene un sentido mucho más extenso de lo que nosotros podríamos imaginar. Es decir, Él sabe por qué lo dice. Él no lo hace porque sí, porque quiere, porque... No, Él lo hace y da una orden con un propósito, con un plan completo. Él tiene en su mirada tanto el pasado, el presente y el futuro y sabe exactamente qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo mejor para nosotros es obedecer a Dios, así las circunstancias parezcan que no son lógicas, razonables o que van en contra de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Bueno, lo que vemos luego es el verso 15 que dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista lo dejó. Yo no me imagino el gozo, no sé, yo me estoy poniendo como en el rol de Juan el Bautista, el gozo, el honor, la magnitud de ese acto de estar bautizando al Señor de señores. O sea, no me puedo imaginar, ¿no? Y Jesús simplemente dijo: hagamos caso, obedezcamos, tú obedeces, yo obedezco, porque él necesitaba mostrar a los demás con su propio ejemplo que el bautismo era demasiado importante. O sea, si el mismo Jesús, el mismo Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros que somos humanos? Él no necesitaba, nosotros lo necesitamos, pero él no tuvo problema por hacerlo. Dice el verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, como yo les decía, es un acto donde estamos viendo que la importancia del bautismo es grande. Y otra cosa que les quería hablar en este momento es que, para que tengamos claro entre la comunidad de creyentes en Jesús, que no es lo mismo la salvación que el bautismo. Es decir, que por ser bautizados no somos salvos. ¿Cuál es el orden? Vamos a repetir un poco esto. ¿Cuál es el orden? Yo vengo en una vida de pecado, sea judío o no sea judío.
vengo en una vida desordenada y llega un punto en que quiero hacer la U. Recuerdan que les decía que es como una EU, que no voy a dejar que yo caiga al barranco. Tomo la decisión de volver al Dios Padre, a volver a sus enseñanzas, de volver a Él. Y cuando yo tomo esa decisión, el Espíritu Santo viene con esa convicción de que yo lo que he hecho no está bien, de que hay muchas cosas que yo he hecho mal en mi vida. Y el Espíritu Santo pone en mi corazón ese arrepentimiento genuino, ese quebrantamiento que a muchos nos ha hecho llorar, arrodillar, sentir en nuestro corazón esa tristeza para arrepentimiento. Y cuando yo me arrepiento realmente y genuinamente, ahí sí hago el bautismo en agua. Ahí es donde yo puedo hacer mi bautismo. Hay un caso muy especial de un tipo de bautismo que ocurrió con un etíope. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero él creyó, o sea, él creyó. Y dentro de el creer está el arrepentimiento. El arrepentimiento y la convicción de que mi vida como estaba no estaba bien y que necesito ser purificada y lavada. Entonces, no creamos que solamente por cumplir un ritual físico religioso, por ser bautizados, pues ya simplemente por eso fuimos salvos. No, el bautismo netamente es un simbolismo material, físico, pero previamente a eso viene ya algo mucho más profundo. Por eso dice en la diapositiva, el arrepentimiento es antes del bautismo. El creer en Jesús y en su obra de redención, el creer en que necesitamos ser lavados y purificados, el creer que no estamos solos y que tenemos que rendir cuentas a un Dios, el creer en eso me lleva a mí a un arrepentimiento genuino y después voy a hacer un bautismo. En este caso es un bautismo en aguas, lo que nosotros llamamos un bautismo en aguas, que consiste en que, como veíamos aquí en la imagen, este es el río Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando. Perdón, se me fue, ahí está, fue la imagen. Vean que la zona es una zona, no, uno se imagina, ¿no? El mar, una playa, un lago cristalino, algo precioso. No, es simplemente arena, una zona desértica, árida, un agua incluso se ve oscura, no tiene gran adorno, por así decirlo, o gran belleza. Aquí lo podemos ver. Y simplemente lo que hacía Juan el Bautista era sumergir la persona en el agua completamente hasta la cobertura de su cabeza y luego salía del agua. Cuando salió del agua Jesús, cuando hizo este proceso de sumergir y salir, que eso también tiene una connotación simbólica, el sumergirse o el ahogarse, entre comillas, significa morir a mi yo, morir a mi viejo yo, a la levadura, a mi vieja forma de vivir, a lo que yo era antes de Jesucristo. Y el salir del agua es volver a respirar, es volver a vivir, es nuevamente empezar en el camino de la vida que es Jesucristo. Es ese renacimiento o ese nuevo nacimiento en lo que yo creo de Jesucristo y todo su evangelio. Bueno, al final dice que hubo una voz de los cielos. Por eso es que muchas veces el Espíritu Santo, en el verso anterior dice que descendió como paloma, los cielos fueron abiertos. En esta parte no hay mucha gente que tiene cierta discrepancia, porque uno dice que fue algo meramente físico, que pudieron haber sido las nubes que se separaron,
o puede ser en un plano netamente o meramente espiritual, cuando decimos cielos abiertos, es decir, que todo todo, todo lo que está en el sistema del primer cielo, segundo cielo, hasta el tercer cielo, todo esto se abrió completamente y no hubo ninguna oposición, ninguna interrupción de ningún tipo de entidad, nada, todo se abrió completamente y bajó el Espíritu Santo. No, aquí no lo aclaran, no lo dice, pero yo lo pongo aquí en el video para que ustedes mismos pues lo oren y lo pregunten al Señor. No sabemos si era una paloma física, si era una visión, no sabemos si era... Bueno, esto no hay claridad mucho en esto, ¿no? Lo que sí es importante es que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se posó sobre Jesús. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, que después del bautismo hubo una manifestación también sobre la aprobación de Dios con su Hijo Jesucristo. Es decir, ante el público, porque se encuentra que yo me imagino que no estaba solamente Juan y Jesús, sino habrían otras personas allí. Después de esta situación, viene una aprobación de Dios, es decir, todo este acto de arrepentimiento, el acto simbólico de sumergirme, lavarme, todo esto, el Señor desde su trono dijo, yo apruebo esta situación, recibo a este corazón arrepentido, recibo esta ofrenda que es el corazón de la persona que se arrepiente y tengo complacencia, es decir, me agrada, me encanta. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Acepto a este individuo, a esta mujer o a este hombre como mi hijo amado. Ya no es un huérfano espiritual, ya no es una persona sin padre, ahora es mi hijo y es mi hijo que tendrá la heredad que yo le daré. No es porque sea de un linaje biológico, sanguíneo de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, es porque yo lo acepté como mi hijo, yo lo hice mi hijo. Entonces esto es encantador, es ver cómo Jesús con su propia vida y con su propio testimonio edificaba a los demás y llamaba a los demás a hacer ciertas cosas. Más adelante, pues seguiremos en el capítulo 4, los invito para el próximo video. Les doy gracias por prestarme atención en este día. Veremos en el próximo video la tentación de Jesús cuando es llevado al desierto. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, inquietudes acerca de lo que estamos hablando, con gusto, pónganlo en los comentarios, déjenlo ahí escrito abajo, que nosotros estamos pendientes de sus comentarios, de sus preguntas. Y pues nada, un abrazo desde Buenos Aires, que Dios los bendiga grandemente, lo que les digo cada 8 días, que el Señor sea poniendo su mano poderosa en cada uno de ustedes, guardándolos de toda esta situación que está ocurriendo en el mundo con el tema del coronavirus, pero sabemos que es un tiempo donde el Señor está enseñándonos grandes cosas. Así que